Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Le queremos agradecer y dar la bienvenida a Adferi, empresa de consultoría ambiental que a partir de hoy patrocina esta sección de mi querido Ricardo Medina. Muchísimas gracias, esperemos que pues esta una larga y fructífera relación. Mi querido Ricardo, gracias por ello, gracias a ti que has sido un gran apoyo y que desde luego pues eres el que ha impulsado en mantener todo esto, cosa que te agradecemos. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por dejarnos platicar con el auditorio. Y bueno, como bien lo dices, una primera empresa que se acerca con nosotros para poder brindarnos un apoyo, y que esperemos que muchos más se acerquen a este proyecto. Ahí está la invitación abierta. Por supuesto, que mucha gente se acerque con nosotros. Ahí está la invitación abierta, para precios módicos, tarifas especiales. Tarifas especiales. Pues es que se vive de los patrocinios, ¿no? A la gente interesada sobre todo en los temas ambientales, en cualquiera que se esté dando aquí de la plataforma, creo que es muy importante. Sobre todo que no tienen acceso a esas tarifas de los grandes medios. Aquí está la puerta abierta, claro, desde luego, y pues es una relación de ganar y una manera pues de conservar nosotros nuestra independencia, más allá de tratar de sobrevivir con otro tipo de apoyos. Nunca hemos tenido padrinos, bien lo sabes. Así es. Y pues lo que ofrecemos es eso, ¿no? Que tener una relación de ganar y darles aquí espacio a sus productos y servicios. Yo creo que es importante que lo que se da aquí es información, comentarios, sí, verdades. Así es. No tendenciosas, ni mucho menos. Sí se dan opiniones, que eso es importante. Claro, aquí es en todas las secciones, sí, pero ahorita que está la de medio ambiente, es importante decirle a la gente que nos ve y que nos escucha que lo que opinamos está fundamentado en tecnología, en ciencia, y que bueno, si se escapa algún comentario personal, bueno, además pues es la opinión personal y se vale, ¿no? Se vale. Aquí precisamente decimos, no tratamos de convencer a nadie, no nos proclamamos dueños de la verdad suprema, siempre nos gusta escuchar y intercambiar puntos de vista, porque eso es lo que amplía finalmente la visión de todas las cosas, de cualquier tema. Es lo que nos ayuda cualquier tema. Y ahorita, a crecer. El tema que traigo y que lo habían preguntado la gente que amablemente nos ve y nos sigue es el tema de las gasolinas, y que tiene que ver, bueno, las gasolinas, la contaminación de las mismas, y que se relaciona, por ejemplo, con la parte del cambio climático. Ahorita estábamos platicando con Jorge, el que se acaba de dar un incendio forestal grandísimo en Portugal, sin precedentes en aquella parte de Europa. Y hay evidentes efectos del cambio climático. Por supuesto, aunque ahorita escuchaba que la forma en que se dio esto fue porque cayó un rayo, pero derivado de las altas temperaturas, de que el suelo, la vegetación está muy seca, una tormenta seca, los vientos, exactamente, entonces que creó un rayo que cayó sin agua, pues, ¿no? Por supuesto, sin lluvia. Entonces el haberlo controlado pues sí costó bastante trabajo. Todavía está, bueno, todavía está, claro, está todavía, pero ya está de alguna manera ya controlado, está contenido y lo están trabajando. Y esto, bueno, el cambio climático es parte de lo que nos permite ver y que afecta a la humanidad. Por ejemplo, el día de hoy va a haber 50 grados centígrados en Mexicali. Va a llegar a 50 grados centígrados. Hoy es el día más largo del año. Así es. Y ayer fue el inicio del verano. Pareciera lejano, acaba de terminar la primavera, empieza el verano. Y con esto, la época ya pronto de los huracanes, aunque en el Pacífico empiezan más o menos hasta septiembre, pero bueno, ya viene la época de lluvias. Repito, hoy es el día más largo del año, o sea, sale el sol más temprano y el sol se va a ocultar después de las 8 de la noche. Y la temperatura promedio en el Valle de México rondará los 28 grados, 50 grados en Mexicali, lo cual es bastante. Sí, aquí le preguntábamos a Miguel no Víctor, vivir, que es
del auditorio de allá de Mexicali, cómo le ha ido con el calor. Pues sí, ahí había la previsión de por lo menos 48, ¿no? Y hoy me dices que sí. Hoy está pronosticado 50 grados centígrados. Y recordemos que el pronóstico se da a la sombra. Así es. Lo cual significa que creo que sea posible. Pues imagínense cómo estará. No se puede hacer actividades fuera de la casa, por supuesto. No, pues y allá se vive con el aire acondicionado. Sí, no tendrías vida. Hay mucha gente que inclusive en las noches se sumerge en sus tinacos para refrescarse, y a mí me tocó ver en alguna ocasión cómo los más chavitos de las casas se duermen prácticamente en los tinacos colgados. Aunque pareciera cuento o fantasía, es real. En la parte, en Sonora, Chihuahua, Baja California, cuando llegan estas temperaturas, se duermen en los tinacos de tanto calor que hace. La gente que, por supuesto, lamentablemente no tiene acceso al aire acondicionado. Sí, porque bueno, con aire acondicionado sí, se duerme bastante decente. ¿Qué tal la cuenta de CFE? Bueno, lo que pasa es que allá en el norte del país se subsidia. Sí, hay un ajuste de tarifas, ¿no? y por lo cual permite tener un aire acondicionado, por lo menos en la recámara, que es lo que yo haría. En mi recámara debería haber aire acondicionado. Pero bueno, parte de pérdida. Entonces, bueno, estamos viendo efectos del cambio climático y metiéndonos en el tema de las gasolinas. Fíjense que a todas las personas que nos ven, México ocupa el lugar número 25 en consumo de gasolina por año, por persona por año, y el primer lugar en Latinoamérica. Aproximadamente consumimos 295 litros por persona por año en México, lo cual nos hace consumidor número 1 de este combustible a nivel latinoamericano, 25 a nivel mundial. Y bueno, al inicio del siglo XX, cuando recién salen los automóviles, el petróleo estaba en bonanza, pero no así el consumo de las gasolinas. Se determina que, bueno, de uno de los derivados cuando tú sacas el petróleo, pues son las gasolinas. Estas gasolinas se refinan y tienen una serie de productos que sale derivados del petróleo, que a ciertas temperaturas va cambiando la capacidad que tienen, y entonces surgen algunos elementos que se van utilizando y que se han utilizado a través del tiempo derivado de la explotación de los combustibles. En esta gráfica que estamos viendo, vemos cómo es un proceso de refinación de los petrolíferos y hasta llegar a las gasolinas. Partimos de elementos, ustedes lo deben de saber, toda materia orgánica en el mundo, toda está compuesta por carbono. El carbono es el elemento, el elemento que más posibilidades tiene de conformar cadenas largas de carbono y que pueden unirse entre ellas. Después del carbono está el silicio. Dicen que los que saben que si no estuviéramos formados los humanos de carbono, pues seríamos de silicio. Entonces, bueno, el carbono tiene esta propiedad de formar cadenas largas, lo cual hace que se permita, en el caso de los hidrocarburos, y en la tablita lo podemos ver, hacer combinaciones para que surjan todos estos, vamos a llamarle productos, de carbonos más pesados a carbonos más ligeros. La gasolina es un enlace de carbonos que tiene una cadena muy larga, hasta 40 carbonos, y nos permite ver el proceso y llegar a la gasolina. Y aquí vienen viene el número de carbonos, de enlaces que se tienen y la potencialidad de uso, entre muchos otros que se tienen. La gasolina, uno de ellos es a manejarlo como combustible. La gasolina, como parte del hidrocarburo, maneja lo que se llama octanos, que es una parte de este combustible, que de manera natural, vamos a llamarlo así, tiene entre 40 y 60 octanos aproximadamente. Los carros, cuando salieron los primeros carros, la potencia de los mismos pues no era mucha, y entonces con estos 40 o 60 octavos de alguna manera era suficiente para crear
la potencia de un carro y poder es la que se explosividad, maneja. Exactamente, ¿no? la explosividad, el detonante. Conforme los carros van adquiriendo mayor presión, más potencia, se adquiere más potencia, es necesario que ese octanaje se suba, pero se tiene que subir de manera artificial, digamos. Entonces se tienen que agregar al hidrocarburo antidetonantes. Estos antidetonantes en un inicio eran derivados o contenían plomo. El más famoso es el TEP, el traetilo de plomo, el cual combinado con la gasolina de manera natural, vamos a llamarlo así, que trae el hidrocarburo, permitía elevar más o menos en 20% el octanaje del combustible. Entonces se utilizaba este antidetonante, que es el TEP, el tetraetilo de plomo, para poder aumentar la potencia, el octanaje de la gasolina, y entonces utilizarlo en los carros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al hacer la combustión los carros, el emitir monóxido de carbono también emitía los gases que sale del escape de los carros, aumentaba la cantidad de plomo en la atmósfera, y pues esto es un contaminante muy importante. Sí, hace unos años hablamos de plomo en la sangre, los niños, derivado de los carros. Obviamente también aumenta la capacidad de la gente de comprar más automóviles y hay más consumo de gasolina, por lo tanto había más emisiones de plomo en la atmósfera. A finales de los años 80, principios de los 90, esto se estuvo cambiando y se determinó quitar el plomo, el tetrilo de plomo, uno de los principales antidetonantes para las gasolinas, y se empezaron a utilizar éteres en diferentes formas para poder aumentar el octanaje de la gasolina y por lo tanto eliminar el plomo y manejar estos componentes que en teoría son menos contaminantes. Sin embargo, todos los diferentes componentes de la gasolina no se han eliminado, se eliminó el plomo y tenemos algunos otros, sobre todo el azufre. El azufre es un elemento que sigue estando presente en las gasolinas, cada vez en menor proporción, aunque algo que nos preguntaba el público, hay una norma en México para la emisión de azufre de los automotores que permite inclusive emitir hasta 30 partes por millón por la combustión de la gasolina, y que a nivel internacional no pasa de 15. Aquí todavía se utiliza bastante la combinación con el azufre, por lo tanto la emisión a la atmósfera sigue siendo todavía importante, y que el dióxido de azufre que sale de la combustión de los automóviles, combinada con los rayos ultravioleta, por ejemplo en la humedad, es lo que provoca la lluvia ácida, parte también del cambio climático, que antes lo escuchábamos más. La cantidad de azufre, la de plomo se eliminó casi en su totalidad, la cantidad de azufre no tanto, y por eso ya no se habla tanto de la lluvia ácida. Pero repito, la combinación del dióxido de azufre que sale de la combustión, combinado sobre todo con los rayos ultravioleta, que derivado de la pérdida de la capa de ozono que se dio, es más incidente los rayos ultravioleta, más la humedad, que en México, por ejemplo, es bastante. Eso hace que se fomente o se cree la famosa lluvia ácida, porque la combinación de estos elementos provoca ácido sulfúrico. Entonces, eso es lo que precipita la tierra y que forma la lluvia ácida. Oye, y se manejan varios tipos de gasolina a nivel mundial. Normalmente cada país tiene entre 2 y 3 tipos de gasolina. Antes era de bajo plomo, mediano plomo, bajo azufre, etcétera. Ahorita en México se maneja prácticamente la Magna y la Premium, que la diferencia, la contaminación no es, ayuda no por la menos emisión de elementos a la atmósfera, sino porque el octanaje que se tiene entre una y otra hace un poco más eficiente la combustión de los carros. Por supuesto, la potencia, la Premium tiene más octanaje que la Magna, y eso hace que haya una mayor eficiencia en la combustión de los carros. Por lo tanto, lo que se emite puede ser un poco menos. Sin embargo, ninguna combustión es perfecta.
Hablando de termodinámica, lo que se indica en la combustión de los automóviles es que más o menos a nivel termodinámico, repito, se utiliza el 25% de la combustión en los automóviles, es la que se utiliza para darle la potencia a los autos, solamente el 25%, una cuarta parte. Escuchaba yo, Richard, de los bencenos, que es lo que, en los combustibles, que es lo que produce precisamente más toxicidad a los organismos vivos, los cánceres incluso, en la población, ¿no? Que es ese nivel de esa sustancia la que realmente es la que más perjudica que lo respiremos todos los días, ¿no? Sí, los bencenos gilenos y toluenos son hidrocarburos aromáticos. Cuando se utiliza el plomo para elevar el octanaje, o sea, la potencia del automóvil, y se elimina, un criterio de cambio pudiera ser utilizar hidrocarburos aromáticos. Causa el mismo efecto de potenciación que el plomo. Y entonces están los toluenos, gilenos y bencenos. Sin embargo, estos son cancerígenos. Por lo tanto, la concentración que está en la combustión de los hidrocarburos, que está presente de todos modos, decía yo, la formación de las gasolinas y de diésel, etcétera, es la formación de cadenas largas de hidrocarburos. Dentro de ellos están todos estos, inclusive estos hidrocarburos que se denominan aromáticos. La eliminación de los mismos no es total, por lo tanto quedan rastros de estos, que son menores. No se utilizaron para solventar el cambio del plomo, pero hay la presencia de los mismos, y por supuesto que al emitir el smog, lo que vemos de la combustión de los autos vía el escape, pues contiene trazas de estos hidrocarburos, y que efectivamente son los que más trastocan a la salud humana. Se vuelve un problema medioambiental, y por eso la interacción entre las diferentes dependencias, que ahora ya se le invita a salud, a la Comisión Ambiental Metropolitana, derivado de esto, porque sale mucho más barato la prevención que la eliminación del mal. Claro, y aquí lo que seguimos teniendo son gasolinas, como lo señalabas, con mucha menor calidad a comparación posiblemente de las que se tienen en Estados Unidos, que además de ser más baratas, tienen candados que por ley prohíben el nivel de muchas de las sustancias tóxicas que todavía tienen las gasolinas que usamos aquí en México. Sí, bueno, es que hay una situación. Primero, nosotros somos un gran proveedor de petróleo. Todavía tenemos mucho petróleo. De hecho, ahorita tú lo diste a conocer, la ronda 2.0 de Pemex. Todo esto sale a relucir porque las reservas, hay reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. Las reservas, esas tres son, más o menos, las reservas probadas que tenemos son de 9,000 millones de barriles, y entre las tres hay una potencia o una potencialización de 112,000 millones de barriles de crudo que todavía podemos extraer, tanto de tierra adentro, aguas someras y aguas profundas. Entonces somos un gran productor de petróleo, pero no así de los productos de refinación o petroquímica del petróleo. Importamos más del 60% de las gasolinas que consumimos, y las que producimos aquí están con una calidad inferior, por supuesto, a la que se trae de otros países, principalmente de Estados Unidos. Ya decía yo, la norma marca aquí que podemos tener hasta 30 partes por millón de azufre en nuestro componente de la gasolina, y en otros países a nivel mundial las normas permiten hasta 15 partes por millón, lo cual es el doble por lo menos. Entonces eso hace que nuestras gasolinas no sean tan limpias como otras, y aunado al dato que yo decía de que somos el primer consumidor latinoamericano de gasolina, entonces esto es algo que repercute, por supuesto, al medio ambiente. La actividad automotriz no estaría muy de acuerdo, pues porque somos una gran potencia en producir automóviles y de consumir automóviles, y eso los economistas nos dirían que es significativamente bueno,
Pues porque mientras el que tengamos más automóviles significa que tenemos mayor potencia económica. Sí, aunque en realidad tú sabes que ya hay muchas otras opciones de combustible para los automóviles, pero obviamente pues hay demasiados intereses a nivel mundial en la industria petrolera que todavía no permiten desmantelar del todo a la era del petróleo. Hace mucho que debemos haber abandonado los combustibles fósiles. Me está diciendo Rolando que hace unos años motores que funcionaban con agua o con hidrógeno, ¿no? Los biocombustibles también, que pues ahora ya muchos de los vehículos modernos que traen loguito del Flex Fuel, ¿no? Que son precisamente capaces de, no cualquiera le puede echar hoy biocombustible a tu vehículo, a menos que traiga el Flex Fuel, ¿no? Sí, todavía hay conversiones ahorita, la energía solar, la energía eólica, bueno, los autos, la energía eléctrica, automotriz podría seguir creciendo, puede seguir creciendo tipo de y va a seguir creciendo, pero todavía pues están todos los, imagínense, se desmantela la industria petrolera que por sí aquí en el país ya está dando de sí, pues nos acaba de cargar el payaso, por ejemplo, ¿no? Sí, no, es un tema complicado, pero ¿cuándo se calcula más o menos que podría realmente dejarse atrás la era del petróleo? Hay mucha literatura sobre esto, pero... Sí, mira, por ejemplo, con esto de las reservas probadas hablamos, y bueno, posibles y probables, hablamos de que por lo menos tenemos entre 30 y 40 años más de posibilidad de seguir utilizando los hidrocarburos. Por lo tanto, y lo vemos ayer en y al nivel que está ahora, ¿no? Porque a lo mejor ya a lo mejor en un cuarto siglo ya estamos hablando de que ya está, digamos, una era de transición en los combustibles, ¿no? Sí, las inversiones que tienen las petroleras en el mundo son muy, muy grandes, ¿no? ¿Cómo entender que inviertan en este tipo de licitaciones? Es porque están compitiendo en varias partes del mundo, le pegan en una y pues entonces ya la hicieron. Todavía hay la posibilidad de encontrar yacimientos importantes de petrolíferos en nuestra tierra, por lo tanto sigue siendo un gran negocio. El que se elimine no le conviene a las grandes petroleras. No, pues es muchísimo dinero el que... Entonces la reconversión en todo el mismo sector automotriz está claro, hecho para eso, aún quitándole el subsidio a las gasolinas, que debería de utilizarse en el fomento a la utilización de transporte público. Pero si no tenemos un transporte público eficiente, ¿cómo vamos a dejar el auto? Comenzaríamos, digo, si no hay inevitablemente ahorita la manera de prescindir de unas gasolinas, sí exigir a nivel sociedad, mediante los expertos, que son los que saben cómo están las cosas, que compremos y que produzcamos gasolinas de mucho mejor, es que se puede, ¿no? Se puede. Claro, inclusive en internet lo están haciendo. Si ustedes entran, y nosotros tenemos unas gasolinas que realmente nos están matando. Claro, nos dicen cómo hacer una gasolina casera. Se puede, nada más que la producción en masa, pues requiere otros elementos y requiere inversiones. Tristemente yo creo, para terminar el comentario, que la transición a energías menos contaminantes para la movilización en automóvil todavía nos llevará por lo menos unos 10 años. En México. Sí, nada más. En México eso va a pasar. En otros países, bueno, en Japón, algunos países, los tigres asiáticos están convirtiéndose más rápido, pero bueno, porque tienen los recursos. O bien invertidos, por lo menos. Sí, aquí no se lo roban tanto. Pues sí, aquí tuvimos, según los expertos, y yo lo creo así, el segundo yacimiento más grande en la historia de toda la humanidad, que fue el Cantarell. Claro. El segundo más grande de todo el mundo y de toda la historia. Y ya declinó, está declinando, ya se acabó, y para encontrar un yacimiento de este tipo va a ser muy complicado, ¿no? Y entonces, como dicen los presidentes, explotamos la gallina de los huevos de oro y pues ahorita la dejamos medio... prácticamente nos queda el puro caldo. Nos queda el puro caldo, pero bueno, espero que la transición se dé más rápido de lo que uno pensaría, y solo se puede dar con inversiones de parte de todos los integrantes de este círculo, de la movilidad, la economía, la salud y el medio ambiente. Claro que sí, dice Oscar Torre, las automotrices deberían bajar
precios de los autos eléctricos para ya contaminar. Bueno, también es junto complicado porque para generar electricidad todavía se sigue utilizando combustible fósil. En México todavía el combustible fósil es lo que más produce energía eléctrica. Sí, simplemente el metro, que no contamina el metro en sí, lo que contamina es generar la electricidad que consume el transporte eléctrico. Aquí entramos al tema y que pudiera ser de la siguiente ocasión, es la famosa huella ecológica. Correteándonos la cola. Pues sí, porque el metro no produce gases que van a la atmósfera y gases de efecto invernadero, lluvia ácida, etcétera, efectivamente. Pero la producción de los trenes, la producción de la energía para mover esos trenes, tiene una huella ecológica. Por lo tanto, hay que ver de qué tamaño es esa huella para determinar la eficiencia o no del transporte. Y lo mismo con el sector automotriz. Si creciera el parque vehicular de autos eléctricos, la electricidad que seguimos generando aquí en el país, mientras no tengamos cómo producirla de manera más limpia, seguirá siendo por el combustible fósil. Sí, es que no es tan fácil. Es una de las cosas que nos dice la CFE cuando ajusta las tarifas, ¿no? Es que como subió el gas, te tengo que subir la luz, la tarifa industrial, ¿no? Claro. Es que como subió el carbón, te tengo que subir la luz. Fíjate, o sea, estamos todavía muy lejos del alcanzar. Exactamente, entonces la eficiencia energética es muy complicada. No nada más es producir más vehículos eléctricos, sino de qué manera se producen y de qué manera voy a obtener el combustible para manejar esos autos. Entonces es un círculo. Tendríamos que volver prácticamente a las carretas y los caballos para... Pues así, pues los primeros carros así fueron, ¿no? Pues ya tenían facha de carro, pero eran... para no contaminar de plano, ¿no? Vean fotos del centro histórico y van los carritos más allá de mulitas. Que contaminaban los caballos, que... Pues yo soy de la idea que... sí, yo soy de la idea que debería ya haber cero automóviles y un eficiente transporte público, pero bueno, mientras eso sigan utilizando el dinero para obras faraónicas que a nadie benefician, y como no se ven, no pasa nada. Para que pues sí, si utilizaran el dinero como debe ser, pues otro gallo nos cantara. Si hicieran bien la línea 7 del Metrobús. Nos recuerda Pati Guevara, hoy el 7º aniversario de la Meta del Planeta. Muchas felicidades, por supuesto. Hoy es el 7º aniversario de la Meta del Planeta. Compañeros y amigos de la Meta del Planeta, sobre todo a Pati Guevara, por este camino que lleva en el periodismo medioambiental. Sí, claro. Hace un buen rato. Sí. Entonces, muchas felicidades, Jorge. Gracias, querido Ricardo. Que pases muy buen día. Gracias. Y gracias a Adferi por su patrocinio esta sección. Adferi, servicios ambientales de calidad, presentó.